Paso la palabra a nuestra concejala de deportes, Elena Encinas. Estamos aquí reunidos para homenajear por fin a los deportistas jarandillanos. Digo por fin porque por culpa de la pandemia hemos tenido que aplazar esta gala en 2 ocasiones. Por lo que quiero recordar que hoy se hará un reconocimiento a aquellos deportistas que consiguieron algún título en la temporada 2019-2020. Para mí, como concejala de deporte y de juventud, es un honor que la gente joven de mi localidad practique deporte. Y si es ganando y demostrando que somos los mejores, pues mucho mejor. Para terminar, me gustaría dar las gracias a todos los asistentes, a los monitores deportivos que me ayudan, a Fermín, el alcalde y demás concejales del equipo directivo del gobierno, pero sobre todo a los galardonados. Espero que sigáis llevando el nombre de Jarandilla bien lejos. Muchas gracias. Empezamos con el premio al mejor club deportivo, que va a recaer este año a la Sociedad Veragredos de Pesca. Esta sociedad se creó en el año 1964 y desde entonces está inscrita en los organismos oficiales de pesca y participa activamente en ellos, y que además ha creado cuatro cotos de pesca en nuestro pueblo. Actualmente cuenta con 120 socios y están planificando nuevas actividades. Y recoge el premio la Sociedad de Pescadores Veragredos. Enhorabuena, un aplauso. Fueron los creadores de las 24 horas de fútbol sala. En el año 1983, contando con nada más y nada menos que 80 equipos, en esta primera edición. Evento que ya ha cumplido 36 ediciones, nada más y nada menos, y que llegó a contar con 150 equipos y que es un referente en toda la zona. Entrega el premio Maite Gómez, concejala de Bienestar Social y de la Mujer. Y recogen el premio Carlos Rebate e Isidoro Castillo. Que vamos con el premio al mejor equipo base. El mejor equipo base de la temporada 2019-2020 fue el equipo Benjamín A de la Escuela de Fútbol de Jarandilla. Este equipo quedaron campeones de la primera división Benjamín de fútbol sala, ganando brillantemente todos sus partidos. Muy bien, entrega el premio Cristina Rodríguez, concejala de Educación. Y recoge el premio Claudio y los niños del equipo Benjamín A de la Escuela de Fútbol Jarandilla de la temporada 2019-2020. Una fuerte a los campeones. El premio Fomento Deportivo de la temporada pasada tenemos para el Club de Gimnasia Rítmica de Jarandilla. Este club empezó hace varios años en nuestro pueblo y en el que Fuenci ha enseñado a muchas niñas de nuestro pueblo esta disciplina. Entrega el premio Cristina Rodríguez, concejala de Educación. Recoge el premio Fuencis y las niñas del Club de Gimnasia Rítmica de Jarandilla. Estando en un equipo tan pequeño, he aprendido valores muy grandes y me he sentido campeona en todo momento. Agradezco a mis compañeras el cariño que me han tenido y os pido a todos que hagáis lo posible para que no paren las actividades que dan vida a los pueblos. El primer premio deportivo sería para Alberto Hornero. Entrega el premio Julián Guerrero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jarandilla. Y recoge el premio Alberto Hornero. Este hito deportivo es para Soledad Hernández Porra, también formada en la Escuela de Fútbol de Jarandilla y también zurda. Y entre sus numerosos títulos, destaca que fue campeona de España de fútbol sala. Jugó en varios equipos de Badajoz y tuvo el honor de jugar en la primera liga de primera división femenina de fútbol. Y actualmente entrena en un equipo de niñas de nuestra escuela. Y recoge el premio Sole.
premio a la trayectoria deportiva es para José Luis Encinar Cañadas. José Luis Encinar Cañadas, después de dar sus primeros pasos en nuestra escuela, jugó también en la de Talayuela, pasando a su club absoluta. Después jugó en el Moralo, Cacereño, Leganés, donde llegó a jugar en segunda división. También pasó por el Villanovense, Toledo y Dieter Zafra, para acabar jugando en el Ellín Deportivo. Y después de pasar como entrenador por todas las categorías de fútbol base de este club, pasó a entrenar al Altobarra y actualmente es el segundo entrenador del Ellín Deportivo de tercera división. Y recoge el premio José Luis Encinar. El premio honorífico es para Juan Alberto Barranquero, por haber creado un club de patinaje de Jarandilla, que estaba dentro de nuestra escuela de Jarandilla, a la que nos hizo durante muchos años el reconocimiento médico a todos los niños y niñas. Persona entrañable que, además de ser un gran médico, fue internacional por España en este deporte y transmitió su conocimiento a los niños y niñas de nuestro pueblo. Disculpad la molestia por el trajín de... Creo que en el tiempo ponía que no iba a llover hasta las 11, al final la misma tormenta, y no puedo poner aquí ni nada, terminar con la gala y intentaremos recompensaros de alguna manera por tener que terminar así la gala. Gracias. Y recoge el premio Maricruz Crespo. Modelos de coche histórico que realizan la competición con llegada y salida a Jarandilla por las carreteras de nuestra zona. La escudería de Jarandilla se creó en el año 2014 para organizar este evento. Está dentro del Campeonato de Extremadura de Regularidad y es una de las pocas y exclusivas pruebas del calendario nacional. Recogen el premio los miembros de la escudería de Jarandilla. El equipo que estuvo compitiendo desde el 1989 al 2000, participando en más de 60 torneos, principalmente de 24 horas, jugando 24 finales y consiguiendo numerosos títulos, quedando 3 veces campeones de las 24 horas de Navalmoral, donde llegaron a la final 6 veces consecutivas, 4 en Talayuela y Jarandilla, 2 en Cuaco y Almaraz y 1 en Peraleda. Además, quedaron 2 veces campeones y otras 2 subcampeones de la Liga Federal de Navalmoral, jugando en estos 4 años la fase de ascenso a categoría nacional. Campeón de la Comunidad de Madrid, nivel 3. En 2009 quedó quinto clasificado en la general del Campeonato de España de Caballos Jóvenes y desde entonces ha participado en numerosos campeonatos nacionales e internacionales. Para finalizar, decir que ha sido campeón de Extremadura de doma clásica a nivel absoluto, campeón de Madrid y varias veces finalista en el Campeonato de España de la misma especialidad. Recoge el premio Ismael Sánchez Moreno. Deportista femenina, a Noelia Llamas Campos. Noelia dio sus primeros pasos desde los 4 años en la Escuela de Fútbol de Jarandilla, donde destacó muchísimo, para pasar posteriormente a la Escuela Moral, la Bellota Deportiva y Badajoz. Juega actualmente en el equipo de Plasencia San Miguel de categoría nacional. Hay que destacar que ha jugado en las selecciones extremeñas sus 10, sus 12, con la que quedó subcampeona de España, y sus 15. Noelia Llamas. También de un jugador
tarde jugando al fútbol de Dinamarca, pedirle al que sea que se recupere pronto, que está con la familia y que tenga buena recuperación. También quería decir que en el deporte pues muchas veces nos enseñan buenos valores, ¿no? Nos enseñan a ser buenos, nos enseñan a comportarnos bien